Buenas tardes. Hola. Hola.
Dos modos, puedes ver si tienen Y Lucia, pero. Vi Lucia. Bebé, una chinita, bebé, ya tengo bebé, cochinita, tona.
bebé, bebé. De capacitación a través de lo que es la plataforma Webex y a todos aquellos que nos están siguiendo también a través de lo que es la página de Cultura Tributaria mediante el Facebook. Vamos a iniciar con el curso de capacitación que se tiene programado para el día de hoy respecto a lo que es el sistema de facturación. Darles la bienvenida a todos los participantes nuevamente. Mi nombre es Marisol Márquez, soy funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales y en esta oportunidad vamos a ver conmigo lo que es la presentación de esta resolución normativa de directorio que nos establece este sistema de facturación, ¿no? Tal vez alguien podría confirmar si se escucha el audio perfectamente, por favor, gracias. Se escucha bien el audio. Muchas gracias. Entonces, tiene buen audio. gracias. Entonces, el día de hoy el tema programado para lo que es el curso de capacitación es el sistema de facturación que se ha establecido mediante la resolución normativa de directorio número 10.21.00011, la cual va a entrar en vigencia a partir del 1 de diciembre de esta gestión. Vamos a ver lo que es el marco normativo, vamos a ver en sí todo lo que establece la resolución normativa de directorio en cuanto a las modalidades, a los sistemas de autorización, qué tipo de registros tiene que llevar el contribuyente y otros aspectos que es necesario que el contribuyente conozca para que pueda cumplir de manera correcta con sus obligaciones tributarias. Dentro de lo que es el marco normativo, tenemos la Ley 2492 y su Decreto Supremo Reglamentario 27310. En sí, ¿no? La Ley 2492 es nuestro Código Tributario de Bolivia y el Decreto Supremo viene a ser la reglamentación de este Código Tributario de Bolivia. En el artículo 79, artículo 7, nos establece que la facturación siempre que sea autorizada por la Administración Tributaria, podrá efectuarse utilizando cualquier medio tecnológico. También tenemos la Ley 843 y su decreto reglamentario 21530, y en sus artículos, en este caso en el artículo 13, tanto de la ley como del decreto, nos habla específicamente sobre el tratamiento del impuesto al valor agregado, cuáles son las características de este impuesto, y también faculta a la Administración Tributaria para normar y reglamentar la forma de emisión de facturas, o sea, cómo va a emitir el contribuyente las facturas. Y además establece qué tipo de registros debe llevar el contribuyente respecto a lo que es el impuesto al valor agregado. También tenemos la ley número 164 y su decreto reglamentario 1793. Esta normativa nos habla de lo que viene a ser una firma digital y de los principios que tienen este tipo de documentos. Nos habla de lo que es la autenticidad e integridad que le da esta firma digital a esos documentos digitales. También nos habla de lo que es la validez probatoria de estos documentos digitales. Tanto la ley 2492 y la ley 164 en sí le dan respaldo legal a la validez y la validez necesaria al documento digital.
¿Por qué hacemos énfasis en lo que es el documento digital? Porque justamente con este sistema de facturación, ¿no?, tenemos las 3 modalidades electrónicas en línea, ¿no?, y que en algunos casos sí vamos a requerir de lo que es esta firma digital. En base a este marco normativo, se emite lo que es la resolución normativa de directorio 10-21-00011, que establece justamente el sistema de facturación, y la resolución normativa de directorio 10-21-00017, con la cual se han realizado algunas modificaciones a la resolución normativa de directorio 10-21-00011, aclarando algunos puntos respecto a algunos plazos establecidos que lo vamos a ver también más adelante. ¿Cuál es el alcance de esta normativa? Alcanza a todos los sujetos pasivos del IVA o los terceros responsables. También su alcance está a las personas naturales o jurídicas no alcanzadas por el IVA, ¿no?, que deban presentar o enviar información relacionada a la emisión de documentos fiscales, ¿no? En este caso estaríamos hablando de aquellas personas naturales que tienen relación de dependencia o están alcanzados directamente por el RCIVA. Ellos también envían información relacionada con lo que son las facturas o documentos fiscales. O personas jurídicas que tampoco están alcanzadas por el IVA, como ser tal vez instituciones públicas, ONGs, que de acuerdo a sus características ellos se constituyen en agentes de información y también estarían relacionados con lo que son los documentos fiscales. Este sistema de facturación, ¿no?, que va a entrar en vigencia el 1 de diciembre, va a gestionar los procedimientos para la autorización y emisión de documentos fiscales digitales o físicos, ¿no?, como respaldo de las transacciones comerciales a través de lo que son las modalidades de facturación en línea. Dentro de lo que es este sistema vamos a ver, como mencionaba, las modalidades de facturación en línea, cómo se va a realizar la autorización de los sistemas informáticos de facturación, lo que es la autorización de imprentas, los servicios de la administración tributaria. Dentro de lo que es este sistema se establece todos estos procedimientos o estos aspectos y características que implican este sistema. Dentro del sistema de facturación se ha establecido modalidades de facturación en línea y también las otras modalidades que actualmente tenemos en vigencia. Entonces vamos a empezar por las modalidades de facturación en línea, que son la modalidad electrónica en línea, la computarizada en línea, portal web en línea. Con este sistema de facturación van a entrar en vigencia o van a quedar en vigencia 6 modalidades de facturación. Actualmente a la fecha se tiene 9 modalidades que puede utilizar el contribuyente, pero ya desde el 1 de diciembre vamos a tener 6 modalidades, de las cuales 3 modalidades son en línea y 3 modalidades son la manual, prevalorada y computarizada. Tenemos la modalidad electrónica en línea. Su característica de esta modalidad es que la misma se va a emitir consignando lo que es una firma digital. Y continuamos, pedirles a todos los participantes que puedan deshabilitar el micrófono, por favor, para que así podamos tener ¿no?, el audio claro. Como les indicaba, tenemos 3 modalidades de facturación en línea. Tenemos la modalidad electrónica en línea. Esta modalidad se caracteriza justamente porque para la emisión se utiliza una firma digital.
por cada factura emitida, se va a utilizar esta firma digital. Además, esta modalidad, ¿no?, permite o brinda seguridad, ¿no?, al momento de la emisión de la factura. Tenemos la otra modalidad que es la computarizada en línea. Esta modalidad también brinda seguridad, ¿no?, a lo que es la transacción. A diferencia de la modalidad electrónica en línea, esta modalidad computarizada en línea lo que va a hacer es emitirse utilizando lo que es una huella digital, ¿no?, por cada factura que se emita, ¿no? No hacemos referencia a lo que es una huella dactilar, ¿no?, sino hablamos de lo que es una huella digital. Entonces, a la emisión de la factura en esta modalidad se va a emitir, ¿no?, utilizando con un hash de huella digital, que también va a otorgar seguridad, ¿no?, a la información que se genere al momento de la emisión de la factura. Entonces, esta modalidad tiene como característica no se va a poder alterar esta factura, ¿no?, con los datos que vaya a ser emitido. Y por último tenemos la modalidad portal web en línea. Esta modalidad se la va a emitir a través de lo que es la página web del Servicio de Impuestos Nacionales. El contribuyente va a utilizar sus credenciales para emitir esta factura, ¿no? La modalidad portal web directamente es una modalidad que se va a emitir mediante la oficina virtual. ¿Cuáles son las características de estas tres modalidades de facturación en línea? Van a brindar mayor seguridad en cuanto a la emisión de las facturas, el resguardo de la información va a ser de forma digital, ¿no?, porque una vez que se emita la factura, la información se va a validar y guardar en la base de datos del SIN. Validación va a ser en línea. Para los que utilicen estas modalidades, no van a tener la necesidad de realizar el registro de ventas. Como tenemos que esto es una validación en línea, entonces una vez emitida la factura, la administración tributaria ya tiene la información de esa transacción o de esa venta o servicio facturado que hubiera realizado el contribuyente. Estos sistemas permiten la emisión de documentos fiscales digitales. También se reduce costos por el tema del uso del papel. Entonces, estas son las características que tienen estas modalidades de facturación en línea. Otra característica también que es importante, tanto para la administración tributaria como para el contribuyente, es que el registro de la información en la base de datos del SIN se va a generar en el momento en que se emita la factura. Por eso hablamos de una validación en línea, ¿no? Una vez que haya emitido el contribuyente la factura, de forma inmediata se hace la validación y almacenamiento en la base de datos de la administración tributaria. Las otras modalidades que tenemos son las facturas manuales prevaloradas y la facturación computarizada SFB. Antes de pasar a esas modalidades, también es importante aclarar que la facturación prevalorada en línea, ¿no?, se va a poder utilizar justamente con la modalidad electrónica en línea, y estas facturas se van a utilizar para lo que son servicios de uso terminal aeroportuaria o terrestre, boletos o entradas a ferias, espectáculos públicos u otras con un precio fijo menor o igual a bolivianos 1000. Esta modalidad prevalorada se las va a poder utilizar tanto en facturas preimpresas como a través de la modalidad electrónica en línea. Dentro de las modalidades de facturación manual, que son las otras tres, tenemos la factura manual. Esta se caracteriza justamente porque es preimpresa por una imprenta autorizada y su emisión es de forma manuscrita. La fecha límite de emisión para estas facturas son de 180 días para los
contribuyentes que van a utilizar facturas manuales por el tema de contingencia son 360 días y para los que tienen la actividad de alquileres, la fecha límite de emisión es de 720 días. Dentro de las manuales también tenemos la modalidad prevalorada. Esta modalidad se utiliza para actividades económicas de consumo masivo porque incluyen un precio fijo, ¿no? Y estas deben emitirse en un formato de cuerpo talón. La fecha se consigna de forma manual con un sello u otro medio tecnológico. Su fecha límite de emisión para las facturas prevaloradas son de 365 días para estas facturas. En el caso de telecomunicaciones tiene una vigencia de 730 días. La otra modalidad que se mantiene, pero aquí ¿no?, que actualmente utiliza el contribuyente es la modalidad computarizada. Aquí con este sistema de facturación se la denomina computarizada SFB. Esta modalidad es una modalidad que tiene una característica transitoria. Es un sistema de facturación computarizada desarrollado o adquirido por el contribuyente, que actualmente muchos contribuyentes utilizan esta modalidad. ¿Por qué se dice transitoria? A medida de que al contribuyente que está utilizando estas modalidades se le asigne una modalidad distinta, ¿no? Entonces va a tener que hacer el cambio, ¿no?, a la modalidad que sea asignada, ¿no? Pero para aquellos que actualmente utilizan este sistema van a poder seguir utilizando esta modalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de esta modalidad? Que para su emisión se requiere tener un sistema de facturación computarizada, ¿no?, para que el mismo pueda emitir las facturas. Esta modalidad genera lo que es un código de control y la impresión del código QR, que también refleja los datos de la transacción que realiza el contribuyente. ¿Cuáles son las características generales de estas tres modalidades? Estas emiten documentos fiscales físicos. Entonces, para demostrar la transacción, necesariamente el contribuyente o el comprador debe tener el documento físico. Requiere justamente este documento físico para demostrar su validez, ¿no? También dentro de las características está que el ingreso es de manera manual a lo que es el registro de compras y ventas, ¿no? Para que el contribuyente envíe estos dos registros, lo va a tener que hacer de manera manual. En estas modalidades solo se va a validar los datos de la autorización, o sea que estos documentos hayan sido autorizados por la Administración Tributaria. Entonces, estas son algunas de sus características respecto a estas tres modalidades que son de manera manual. El uso de las modalidades de facturación, ¿no?, estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones. Para que la Administración Tributaria autorice la generación de documentos fiscales, necesariamente el contribuyente debe cumplir con las siguientes condiciones. La primera, debe tener la información actualizada en el Padrón Nacional de Contribuyentes, esto referente a lo que es el domicilio fiscal, la actividad económica que realiza el contribuyente y otra información que proporciona el contribuyente al momento de realizar su registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Otra condición que debe cumplir es que el contribuyente debe tener lo que es la presentación de sus declaraciones juradas, el registro de las compras y ventas de los últimos 3 periodos fiscales anteriores a la solicitud de autorización de la generación de documentos fiscales. No debe contar con marcas de control activas y otras que se implementen mediante una resolución normativa de directorio. Estas son las condiciones que debe cumplir el contribuyente para la autorización de los documentos fiscales, ya sea a través de las modalidades electrónicas o las modalidades manuales.
¿Cuál es ese procedimiento para la autorización de impresión de documentos fiscales? Aquí en pantalla tenemos la secuencia que se va a seguir, ¿no?, a través de lo que es el sistema, tanto de la administración tributaria como del contribuyente y como de la imprenta para la solicitud de documentos fiscales en las modalidades manuales. ¿Qué va a hacer el sujeto pasivo, que viene a ser el contribuyente? Va a solicitar la autorización de documentos fiscales por actividad económica, por sucursal, ¿no?, y sector. Se va a enviar la solicitud de autorización, va a solicitar, ¿no?, la autorización a la administración tributaria, que estamos siguiendo con el número 1 para ir verificando esta secuencia. Entonces, en el número 1 tenemos la solicitud de autorización. En el 2, pues una vez que el contribuyente haya realizado esa solicitud, la administración tributaria va a entregar un número de solicitud, o sea, va a devolver un número de solicitud al contribuyente. Entonces, teniendo este número de solicitud, el contribuyente va a otorgar ese número de solicitud, estamos en el punto 3, a la imprenta. Se otorga el número de solicitud a la imprenta. Vámonos al número 4, y la imprenta lo que hace es procesar y elaborar el talonario de facturas. Una vez que haya elaborado, haya impreso estas facturas, va a asignar un estado concluido para la entrega, ¿no? Estamos en el punto 4. Entonces, mediante el sistema, la imprenta va a asignar el estado para entrega del talonario. La administración tributaria, en el punto 5, lo que va a hacer es enviar el PIN al contribuyente. Es el contribuyente, vámonos al punto 6. Revisa los documentos fiscales y entrega el PIN a la imprenta. Eso ya es cuando va a hacer el recojo, entonces tiene que revisar los documentos fiscales y entregar el PIN para que la imprenta active las facturas con el PIN proporcionado por el contribuyente. Una vez que se hayan activado las facturas, estamos en el punto 7, vámonos al número 8. Se activa las facturas y genera la constancia de entrega que debe ser firmada por la imprenta y el contribuyente. Este es el proceso que se va a seguir para la autorización de documentos fiscales para las modalidades manuales. Dos aspectos que se tiene que tomar en cuenta dentro de esta autorización es que para una nueva solicitud, ¿no?, para que el contribuyente realice una nueva solicitud de autorización, debe haber registrado como mínimo el 60% del total de sus documentos fiscales autorizados. También que las facturas deben recogerse en un plazo de 5 días a partir de que se marque el trabajo de impresión como para entrega, ¿no? Dentro del proceso habíamos visto una parte que la imprenta asigna el estado para entrega, ¿no? Entonces, a partir de ese estado, el contribuyente debe recoger las facturas en un plazo de 5 días. Esta primera parte que hemos visto, lo de la autorización, es para las modalidades manuales. Ahora vamos a ver qué pasa con las modalidades electrónicas. Para esto tenemos que mencionar los tipos de sistema de facturación. Tenemos 3 tipos de sistemas de facturación. Tenemos el sistema propio, que es un sistema desarrollado o adquirido para uso exclusivo del contribuyente, ¿eh? Por eso se denomina propio. Tenemos un sistema proveedor, desarrollado por un tercero y puede ser utilizado por uno o varios
contribuyentes, ¿no? Hay personas que son desarrolladores, ¿no?, de sistemas, entonces ellos pueden desarrollar un sistema y este sistema, ¿no?, poderlo proporcionar a varios contribuyentes. Ese es el sistema proveedor. También tenemos el sistema proporcionado por el Servicio de Impuestos Nacionales. En este caso tenemos dos. Uno que es a través de la página web para la modalidad específicamente portal web en línea. Como habíamos mencionado, esta modalidad se le va a emitir a través de la página web. El otro sistema es denominado sistema de escritorio. Este sistema de escritorio va a poder ser utilizado para las modalidades electrónica en línea y computarizada en línea. El contribuyente, de acuerdo a la modalidad que vaya a utilizar, tiene que verificar qué sistema va a utilizar, ya sea un sistema propio, proveedor, o el proporcionado por el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cuáles son los requisitos para la utilización de estas modalidades en línea? Independientemente de la modalidad que vaya a utilizar, ya sea electrónica en línea, computarizada en línea, portal web en línea, el contribuyente debe contar con una conexión a Internet o una conexión por VPN o una conexión punto a punto con el centro de datos del SIN. También debe tener un sistema de facturación autorizado por el Servicio de Impuestos Nacionales. Este sistema puede ser propio o adquirido por un proveedor o el proporcionado por el Servicio de Impuestos Nacionales. Debe contar con el equipo de computación u otros medios tecnológicos justamente para que pueda utilizar el equipo para el sistema informático de facturación. También debe tener lo que es la firma digital en caso de la modalidad de facturación electrónica en línea. Debe adquirir esta firma digital para la emisión de sus documentos fiscales, aquellos que vayan a utilizar la modalidad electrónica en línea. ¿Cuál es el procedimiento para la autorización del sistema? Del sistema que vaya a utilizar el contribuyente. Esta autorización la va a poder solicitar a través de la página web, ingresando al enlace www.impuestos.go.bo. Ingresa a la opción o al enlace Oficina Virtual. Dentro de Oficina Virtual tenemos el portal de servicio al contribuyente y tiene que elegir la opción que dice Sistema Integrado de la Administración Tributaria, Sistemas de Facturación en Línea, Mis Facturas, Envíos de Información. Ingresando a esta opción, va a tener habilitado la aplicación para solicitar el sistema de facturación. Desde el CIAT va a poder solicitar la autorización del sistema. Ingresando a la aplicación, tenemos la opción que nos dice Sistema de Facturación y la opción Autorización de Sistemas. Entonces, ingresa a esa opción y tiene que registrar los datos básicos del sistema que va a solicitar que sea autorizado. Va a estar ahí los datos del contribuyente, la dependencia y los datos que tiene que registrar para solicitar la autorización de este sistema es el nombre del sistema, ¿no? El nombre comercial del software, la modalidad de facturación que va a utilizar, que puede ser la computarizada en línea, la electrónica en línea, la versión del sistema, el tipo de sistema informático de facturación, si va a ser un sistema propio o va a ser un sistema proveedor, el tipo de sector, ¿no?, para el cual está solicitando la autorización de este sistema, ¿no? Esta solicitud de autorización del sistema lo va a hacer directamente a través de la oficina virtual. También debe proporcionar lo que es los datos de la persona de contacto.
con la finalidad de que una vez que el contribuyente solicita esta autorización de su sistema, entonces personal del Servicio de Impuestos Nacionales pueda tomar contacto con, ya sea con el desarrollador del sistema, con el proveedor del sistema o con el contribuyente para que puedan hacer las pruebas necesarias, ¿no? Y las validaciones necesarias para que el sistema sea autorizado por el Servicio de Impuestos Nacionales. Por eso es importante los datos de la persona de contacto para hacer estas pruebas que también están establecidas dentro de lo que es la resolución normativa de directorio. Una vez que haya hecho esa solicitud de autorización, ¿no? Se va a emitir este documento, se va a generar este documento con el número de solicitud y en el documento están los datos básicos del contribuyente, la fecha en la cual ha solicitado la autorización del sistema informático de facturación, qué tipo de sistema, las modalidad que ha solicitado la autorización. También dentro de este reporte, el contribuyente va a tener lo que son las URLs para hacer las distintas validaciones y verificación y funcionamiento del sistema que está solicitando que sea autorizado. De esta forma, el contribuyente solicita la autorización de su sistema. Para que la administración tributaria autorice el sistema de facturación del contribuyente, tiene que pasar, ¿no? Una etapa de pruebas, entre las cuales tenemos 3 etapas que va a pasar el sistema. Este proceso o este procedimiento de autorización del sistema es más un aspecto técnico, ¿no? Donde se va a verificar la integración del sistema del contribuyente con el sistema de la administración tributaria. Por eso decimos que es un proceso técnico donde se tiene que integrar tanto el sistema del contribuyente como el sistema con el sistema de la administración tributaria. Para esta autorización del sistema se va a llevar a cabo lo que es la validación a través de 3 etapas. La primera etapa, que incluye lo que son las pruebas de conformación de datos, la generación de archivos en XML. La segunda etapa, que son los procesos masivos, las firmas digitales, los algoritmos. Y en la tercera etapa viene a ser lo que es la verificación e inspección del sistema. Esta verificación e inspección del sistema puede ser de manera virtual o también de forma presencial, ¿no? A través de una visita in situ, donde se va a verificar las funcionalidades operativas del sistema, ¿no? Estas etapas, como les mencionaba, son más de aspectos técnicos para la validación de este sistema. Una vez que ya se haya autorizado el sistema del contribuyente, podemos ver lo que es el funcionamiento de lo que es la facturación en línea, o sea, cómo va a funcionar este sistema. Una vez autorizado el sistema, tenemos lo que es el funcionamiento de este sistema, cómo va a funcionar al momento de que se vaya emitiendo las facturas. Lo primero que va a hacer es realizarse la solicitud de código único de inicio de sistemas, que viene a ser el código QUIS, a través del sistema informático de facturación de forma automática. El servicio, el SIN devuelve este código QUIS con una vigencia de 1 año. Posteriormente enviará diariamente un código único de facturación diaria, que es denominado con el CUFD, que tiene una vigencia de 24 horas, y un código único de facturación, que viene a ser el código CUF, en cada operación. Entonces estamos viendo en esta pantalla lo que es la funcionalidad del sistema. Entonces, una vez que se ha autorizado, tenemos lo que es un código QUIS, que es un código único de inicio de sistema y que tiene una vigencia de 1 año.
y de forma diaria el sistema de manera automática va a generar lo que es el CUFD, y al momento de la emisión de la factura se va a generar el código CUF en cada operación, en cada transacción. Una vez emitida la factura, se va a generar de forma digital lo que es el archivo XML con firma digital o huella digital, hash, según corresponda, y esta se va a enviar a la base de datos del SIN, y también este archivo XML se va a enviar al cliente, ¿no? Al comprador. Entonces, lo que va a hacer el Servicio de Impuestos Nacionales es validar la autorización y las facturas digitales, ¿no? Si están correctas, se va a almacenar, y si tiene errores, se va a proceder al rechazo u observación. Cuando la validación sea correcta, el contribuyente debe poner a disposición del cliente la representación gráfica de la factura digital a través de un correo electrónico, su portal web u otro medio tecnológico, ¿no? Porque al momento de la emisión de la factura, ¿no? Una vez que haya sido validada, entonces este va a ir a almacenarse en la base de datos del SIN, y también va a ir a lo que es ya sea el correo electrónico, el WhatsApp, el celular, va a ir también al cliente esta factura. Para esta emisión de documentos fiscales, de acuerdo a normativa, se debe considerar algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos lo que es la nominatividad, ¿no? Entonces, para aquellas facturas que sean mayores a 1.000 bolivianos, obligatoriamente se debe consignar los datos de nominatividad. Para aquellas facturas que sean menores o iguales a 1.000 bolivianos, cuando el comprador no proporcione sus datos, ya sea el nombre o razón social, en este campo se va a consignar la leyenda sin nombre o la leyenda SN. Y en el campo del NIT se va a consignar valor 0. Esto para las modalidades manuales. Para las modalidades que son en línea, todas las operaciones deben llevar los datos de nominatividad del comprador. Aquí no hay un límite, entonces estamos hablando para las facturas que se emitan por un boliviano, 0,50 centavos, 2 bolivianos, 3, 100. Entonces nos indica, de acuerdo a normativa, que de manera obligada deben consignar, deben llevar los datos de nominatividad del comprador. Excepcionalmente, también nos dice que se podrá consignar un número o código que identifique al comprador. Ejemplo, esto va a darse en los servicios básicos, que se pueda poder consignar lo que es el número de medidor o el número de teléfono, ¿no? Solo va a aplicar para servicios básicos. Otro aspecto que también se debe considerar en la emisión es la utilización de estos códigos. El código 99001 se va a utilizar cuando el contribuyente emita una factura a consulados, embajadas, organismos internacionales, patrimonios autónomos, personal diplomático y personas extranjeras sin residencia, que de acuerdo a sus características, ¿no? Que por su permanencia temporal, entonces no requieren necesariamente tener un carnet de identidad o un número de NIT. Entonces, en esos casos, cuando se emita facturas a este tipo de personas, se va a utilizar el código 99001 en el campo del NIT o CI. También tenemos el otro código, el 99002. Este código se utiliza en los controles tributarios cuando se desconoce los datos del comprador. Tenemos el otro código, el 99003. Este código vamos a utilizarlo para aquellos contribuyentes que emiten una factura
por ventas menores del día, ¿no? No todos los contribuyentes emiten este tipo de facturas, ¿no? Aquellos que emitan estas facturas al finalizar el día, pues van a utilizar, para emitir la factura, van a utilizar el código 99003. Respecto a lo que es la emisión de documentos fiscales, nos establece la normativa que debe registrarse los datos correctos de nominatividad, fecha, el detalle y el importe de la operación. Los montos numerales y literales deben coincidir. Otro aspecto, el comprador debe verificar que los datos de la factura estén correctos, ¿no? Si bien el contribuyente va a emitir las facturas de acuerdo a normativa y tiene que hacerlo con los datos correctos, en algunos casos se puede presentar algún error. Entonces, por eso que nos recomienda y nos aclara que el comprador debe verificar siempre que los datos de la factura estén correctos, ¿no? Al momento de la entrega de la factura. Para lo que es la venta de bienes, se debe considerar lo que es la cantidad, el detalle, el concepto o descripción, precio unitario y subtotal. Si corresponden los descuentos, por ejemplo, el IC, que es el impuesto a los consumos específicos, el IHD o el IPJ. Al momento de que el contribuyente emita una factura por la venta de bienes, debe considerarse todos estos aspectos que están establecidos en la normativa. Para el caso de servicios, se debe considerar que las facturas deben emitirse con el detalle, concepto o descripción y el subtotal, ¿no? Aquí hay una diferencia. Cuando hablamos de venta de bienes, estas necesariamente tienen que tener la cantidad, precio unitario, que son unas características para lo que es la venta de bienes, y en el caso de servicios, ¿no? Lo que es el detalle y la descripción y el subtotal. En el caso de las facturas manuales, por la venta de alimentos y o bebidas en restaurantes o similares, menores o iguales a 300 bolivianos, hay una excepción, se podrá registrar con la leyenda consum, ¿no? Pero si la transacción supera los 300 bolivianos, entonces esta factura por alimentos que consumimos en restaurantes deben consignar el detalle, ¿no? De qué es lo que ha consumido el cliente. Para aquellas transacciones comerciales no habituales, como por ejemplo, si un contribuyente quiere realizar la venta de sus activos, que tiene otra actividad distinta, ¿no? Entonces, este contribuyente puede utilizar su talonario con el que habitualmente emite sus facturas, ¿no? Para la venta de activos. Eso está respaldado mediante la normativa. Cuando hacemos los finales con público, hay muchos carteles apoyando a sus favoritos. Yo quiero que sea campeona ella. O yo soy quiero que sea campeona. Para esta emisión de esta factura por la venta de activos, se debe considerar que el talonario o las facturas que utilizas tienen que ser con derecho a crédito fiscal, ¿no? Para lo que es las facturas manuales y para las otras modalidades que serían, ¿no? Electrónica en línea, computarizada en línea, siempre se tiene que verificar que el contribuyente emita facturas con derecho a crédito fiscal. En algunos casos también el contribuyente va a poder utilizar lo que es la modalidad portal web, ¿no? Para la venta de sus activos. Otro punto importante es lo que son las contingencias. Como estamos hablando de las modalidades electrónicas en línea, se puede presentar una serie de contingencias, ¿no? Entonces, como por ejemplo, tenemos un corte de servicio de internet, ¿no?
inaccesibilidad al servicio web del SIN, no poder tener acceso a la página web del SIN, también es una contingencia. Ingreso a zonas sin internet, un virus informático o falla del software, tal vez algún cambio de infraestructura del sistema o falla del hardware, un corte de suministro de energía eléctrica. Entonces, estos son contingencias que se pueden presentar en algún determinado momento, ¿no? ¿Y qué nos establece la normativa? ¿Qué debemos hacer ante estas contingencias? Para eso se ha establecido los eventos significativos que se pueden presentar. Tenemos desde el 1 hasta el 7. Tenemos en el 1 un corte de servicio de Internet. 2, inaccesibilidad al servicio web de la Administración Tributaria. Ingreso a zonas sin Internet por despliegue de puntos de venta y venta en lugares sin Internet. Ante esta contingencia, ¿qué debe hacer el contribuyente? Debe emitir documentos fiscales digitales fuera de línea. Entonces, ¿qué nos está indicando en este primer recuadro? Que el contribuyente va a poder emitir las facturas en su sistema, pero va a emitirlos fuera de línea. O sea que al momento de la emisión de estas facturas, las facturas no van a ir en línea a la base de datos, porque estamos hablando que no hay internet, ¿no? Que no hay internet o que no se tiene acceso al servicio web de la Administración Tributaria. Entonces, como no hay internet, el contribuyente emite la factura en su sistema, pero ya no va a ir a la base de datos del SIN. Ahora, tenemos en el 5 y el 6 un virus informático o falla del software, cambio de infraestructura de sistema o falla del hardware. ¿Qué hacemos ante esta contingencia? Se puede emitir facturas por contingencia o emitir documentos fiscales digitales usando de manera transitoria o por contingencia la modalidad de facturación portal web en línea. Entonces aquí en la segunda no tenemos acceso a nuestro sistema. ¿Qué hacemos? No vamos a poder emitir fuera de línea, pues podemos utilizar la modalidad portal web para emitir estas facturas. Por último, en el evento significativo, corte de suministro de energía eléctrica. No hay energía eléctrica, por lo tanto, no vamos a poder emitir facturas fuera de línea, tampoco utilizar la modalidad portal web en línea, porque para esto se necesita tener energía eléctrica para el equipo. ¿Qué procede? ¿Qué hacemos ante esta contingencia? Emitimos facturas por contingencia autorizadas por la Administración Tributaria, solicitadas con anterioridad por el sujeto pasivo del IVA. Entonces hablamos de que tenemos que emitir facturas manuales por el tema de contingencia. Estos son los eventos significativos que se pueden presentar al momento de utilizar estas modalidades en línea. Pasada la contingencia, también se establece cuál es el procedimiento que debe seguir el contribuyente, y en este caso, en algunos de estos casos, el sistema de manera automática va a seguir este procedimiento. Para lo que es el caso 1 y 2, donde decíamos que no tenemos internet, tampoco tenemos acceso a la página web, entonces el CUF, que es el Código Único de Facturación Diaria, se extenderá su validez hasta 72 horas como máximo para la emisión de documentos fiscales fuera de línea. Para los casos que tengamos que emitir facturas o realicemos las transacciones en lugares donde no haya internet, o ingresemos a zonas de la misma forma donde no se tenga este servicio, el código CUF podrá extenderse hasta 15 días, ¿no?, para que el contribuyente pueda emitir las facturas. Por eso la normativa establece también que se pueda optar por algunos mecanismos alternativos para contrarrestar estas contingencias.
por ejemplo, utilizar mecanismos alternativos para la generación de energía eléctrica que garanticen el funcionamiento de sus servidores o equipos destinados a la emisión de facturas, prever equipos y software de respaldo de sus sistemas, contar con un stock de facturas manuales para el tema de contingencias. Entonces, son algunas alternativas que nos establece dentro de lo que es el procedimiento para que podamos tal vez poder subsanar estas contingencias. En el tema de contingencias, es importante que el contribuyente pueda registrar el inicio y la conclusión de las contingencias en la página web del SIN en 48 horas posteriores a la finalización de la contingencia, ¿no? Aquí es importante resaltar también que ¿no? Cuando se presenta la contingencia, entonces, una vez terminada la contingencia, se tiene que hacer lo que es el registro de esa contingencia, ¿no? Esto no es por adelantado, porque un contribuyente no sabe cuándo se va a presentar una contingencia, por eso se tiene un plazo de 48 horas para hacer el registro de esa contingencia. Cuando decimos registro, entonces en el sistema se va a registrar, por ejemplo, hoy día, que es 21 de octubre, ¿no? Ha iniciado la contingencia y ha finalizado, no sé, el 22 de octubre, ahora está. A eso se hace referencia cuando decimos que sí se tiene que registrar esta contingencia. Posterior a esta contingencia, también nos establece que las facturas emitidas deben registrarse en 72 horas posteriores al restablecimiento de la comunicación y conectividad del SIN. Esto para las facturas, para las modalidades manuales, porque en las modalidades en línea, una vez que se termine la contingencia, el sistema se va a encargar de enviar toda la información a la base de datos en línea. Para la emisión de facturas, se ha establecido ya qué tipos de facturas van a emitir los contribuyentes de acuerdo a las actividades que realicen. Licenciada, perdón, ¿podemos hacer preguntas antes que siga avanzando? Sí, adelante. Bueno, tengo una pregunta. El programa que nos proporciona el SIN y mi máquina, mi PC, por ejemplo, se falla, ¿el SIN me da ese backup o yo tengo que hacer backup independientemente? Una pregunta. La segunda, en la factura, cuando mandamos, usted dice que manda la factura por medio del correo electrónico. ¿El correo electrónico es el que el cliente ese rato nos da o es que es al correo o el SIN manda automáticamente al correo del cliente la factura? La factura se va a enviar al correo que el cliente le proporcione, que ese rato le proporcione o que previamente usted haya registrado a su cliente. Puede ser el correo electrónico, otro medio WhatsApp o otro medio tecnológico, ¿ya? La otra pregunta respecto a lo que es el sistema que va a proporcionar el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, para este sistema, ¿no? Va a tener que tener lo que es el backup, pero va a estar integrado justamente con el sistema de la administración tributaria, ¿no? No sé si a eso se refería, por favor, en la primera pregunta. Me refiero a que, digamos, pierdo, mi máquina se ha quemado completamente, lo he perdido todo, disco duro, todo. Entonces, nuevamente instalo el programa del SIN y puedo recuperar los datos que están guardados ahí en el SIN o tengo que tener obligatoriamente un respaldo independiente. Ya. Sí, como hablamos de estas modalidades, van a ser en líneas, entonces esta información va a estar ya en la base de datos del SIN, ¿ya? Pero sí, usted va a requerir tener su backup de la información. Está bien, gracias. Disculpa, licenciada, una preguntita. Sí, Nosotros adelante. una distribución a través de móviles
y hacemos la distribución de nuestros productos en las provincias, en municipios, en pueblos, en las tiendas pequeñas que existen con ventas quizá de 500, 600 bolivianos menores a 1000. Entiendo que en algún momento, por este caso excepcional de que no haya el servicio de Internet, entonces nosotros metemos al sistema y el sistema automáticamente se va a habilitar cuando ya haya el Internet. Sin embargo, la norma nos dice que tendríamos que hacer llegar las facturas a nuestros clientes, ¿verdad? Si es en pueblos, en municipios, generalmente no tienen correos electrónicos. Y si ellos mismos no manejan el WhatsApp o nosotros no hemos podido facturar en línea, o sea, con el Internet habilitado porque no hay Internet, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer llegar las facturas? Mi primera pregunta. La segunda pregunta es que al ser gente del campo, de provincias, son muy cerrados y ellos no quieren darte datos en cuanto a sus celulares, sus carnet de identidad, menos el número de medidor. En ese caso, para las facturas que son menores a 1000 bolivianos, ¿qué tendríamos que hacer? Ya. En las modalidades en línea, ¿no? Ya la normativa establece que de manera obligada se tiene que consignar la nominatividad, ¿no? Independientemente del precio. Entonces, en este caso vamos a tener que solicitar nomás la información a nuestros clientes, ¿no? Porque ya está establecido, o como podríamos decirlo, cerrado esta parte para lo que son las modalidades en línea, ¿no? Lo otro que es cuando accedan a lo que es la zona sin internet, como dice la normativa, no se va a emitir las facturas fuera de línea, ¿no? Entonces, una vez que se retorne, digamos, a la ciudad, ejemplo, el mismo sistema lo que va a hacer es enviar la factura a la base de datos del SIN y también al cliente. Ese aspecto queda de acuerdo a norma, pero en la realidad, como le digo, hay clientes que incluso no quieren darte los datos. O sea, entiendo lo que dice la norma, pero para esos casos muy excepcionales, ¿qué tendríamos que hacer? Y la siguiente pregunta es, en caso muy excepcional, por ejemplo, que no hay luz incluso en una tienda, ¿está habilitado lo que es las facturas manuales en línea? ¿Para el sistema en línea o directamente no? Claro, está habilitado, ¿no? Para aquellos que tengan la modalidad las modalidades en línea, nos da alternativas, pero también pueden utilizar el talonario, el manual, ¿no? En este caso, la alternativa para el caso de que a veces no, bueno, de la misma forma, ¿no? Y llevando el talonario manual, va a tener que emitir las facturas a sus clientes. O sea, está habilitado esa opción, ¿no? Por eso nos dice la norma que puede contar con un stock para poder emitir facturas manuales. Pueden emitirse. Y ya, licenciada, en todo caso, ¿no habría alguna solución para esas personas que facturan menos de 1000 bolivianos y que no nos quieren consignar sus datos? O sea, es que es una realidad, ¿no? Actualmente, sí, está bien. Actualmente en la normativa está establecido así, pero vamos a tomar en cuenta, ¿no? El aspecto que nos hace conocer usted respecto a que las personas muchas veces no proporcionan los datos, ¿no? No, Entonces, o sea, son cerrados y no quieren proporcionar datos, ¿no? sí, lo vamos a anotar para que nosotros también podamos transmitir, ¿no? a la Oficina Nacional para ver qué alternativa se podría tomar en estos casos. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, Buenas tardes. una consultita, por favor, va a disculpar. En el tema de servicios básicos, en la refacturación en línea, ¿cómo se va a proceder o cómo están tomando en cuenta? Usted sabe que a veces los lecturadores son muy propensos en el tema que están manejando los infolectores y pueden equivocarse en poner un dígito por demás. Entonces, ¿cómo se está considerando ese tema? Muchas gracias. Respecto a su consulta, por favor, si me podría aclarar en cuanto a la emisión de las facturas en línea o en cuanto a la consignación de los datos del cliente. En cuanto, digamos, si hoy día hemos facturado a un cliente
10 bolivianos. Y había sido un boliviano porque el lecturador puso un cero más y el usuario está viniendo a reclamar el día a los 3 días, digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos datos para refacturarle y ponerle el dato correcto? Ya. Para eso, dentro de lo que es el sistema de facturación, se establece la emisión de notas de conciliación. Entonces, vamos a verlo un poquito más adelante para que se quede pendiente esa respuesta, por favor. Pero es ya la emisión para esos casos, ¿no? En la que puede haber algún error en la medición del consumo en servicios básicos, se ha establecido que se puede emitir las notas de conciliación. Mil gracias. Buenas tardes, una consulta. Buenas tardes, En sí. hay clientes que ya son facturas manuales y su facturación manual está con fecha límite hasta diciembre. ¿Eso van a seguir emitiendo o se tendría que hacer un nuevo talonario? Van a seguir emitiendo las facturas hasta la fecha de vencimiento y posterior a eso ya van a hacer su nueva solicitud de autorización a través de lo que es el SIAT, incluyendo las características, ¿no? Como ser, por Gracias. ejemplo, el código de producto, código de cliente. Buenas Gracias. tardes. Disculpe, una consulta. ¿Qué pasa? Bueno, nos ponen la obligación, obviamente, de mandar la factura digital, ya sea por correo o por WhatsApp. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Hay alguna sanción? Y segundo, ¿qué pasaría si en otro escenario, bueno, yo creo que cualquier cliente en su sano juicio agarra y pide que le impriman un comprobante de pago para saber si es real lo que le están cobrando? Entonces, de pronto yo le imprimo la factura. Al imprimirla, ¿aún tengo la obligación de enviarla a su correo y a su WhatsApp? En lo que es las modalidades en línea, lo que se tiene es a los clientes y dentro del registro de clientes hay un dato, ¿no? Que es el correo electrónico, el número de celular. Entonces, de manera automática el sistema hace ese envío, ¿no? Cuando se desarrolla el sistema, entonces va a hacer ese envío. Ahora, también en la normativa nos establece que a solicitud del comprador, el cliente puede, no, el comprador puede solicitar al vendedor lo que es la representación gráfica, ¿no? Para, siempre a veces quieren algún documento físico o algo, entonces, si bien va a tener la representación gráfica, pero el envío, lo que les mencionaba al inicio de que una vez emitida la factura, esta factura va en formato XML a la base de datos del SIN y también va al cliente, ¿no? Eso lo va a hacer su sistema electrónico. Gracias. Buenas tardes, una consulta. consulta. En el caso de la facturación por terceros, ¿se escucha? Sí, adelante. ¿Cuál es la consulta respecto a lo que es la facturación por terceros, por favor? Cuando se hace la facturación electrónica en línea, estas personas que estamos facturando nosotros por terceros, ¿ellos ingresarían al mismo sistema nuestro que es facturación en línea también? ¿O se pueden mantener de una manera diferente? De acuerdo en la medida que se les vaya asignando las modalidades a los contribuyentes, entonces ellos van a poder mantenerse en la modalidad que actualmente utilicen, ¿no? Pero si a este contribuyente ya mediante una resolución se le ha asignado una modalidad computarizada en línea o electrónica en línea, entonces ya tiene que utilizar esa modalidad. Porque la facturación por terceros, en este caso, utiliza, ¿no? El sistema ya sea del banco, generalmente se da en los bancos, ¿no? Va a utilizar el sistema del banco y el banco posiblemente tenga la modalidad electrónica en línea por el tipo de transacciones que viene realizando. Ya, gracias. Sobre una consulta. Chef, ¿le puedo hacer una consulta?
¿Está? En el caso Hola. de las dosificaciones, ¿qué pasa si tenemos varias sucursales a nivel Bolivia, pero con distinta dosificación cada sucursal? En este caso, ¿se mantendría cada sucursal con su dosificación o una dosificación en global que va a servir bueno, hasta la fecha límite de emisión, ¿no? En las facturas manuales, ¿no? Cada sucursal tiene su propia dosificación, entonces cada uno debe tener su fecha límite de emisión. Entonces, a medida que estas vayan cumpliendo esta fecha, se va a ir habilitando ya a través del CIAT la nueva solicitud de dosificación, esto para las facturas manuales. Para las electrónicas. En el caso de electrónicas, no tenemos lo que es la solicitud de dosificación, sino tenemos lo que es la solicitud de autorización del sistema. Entonces, para esto, de la misma forma, una vez que el sistema haya sido autorizado por el Servicio de Impuestos Nacionales, este sistema se va a poder asignar a las distintas sucursales que tiene el contribuyente. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar y luego ya nos falta poco para continuar y luego vamos a seguir con las consultas, ¿ya? Entonces, estábamos en los tipos de facturas que van a emitir los contribuyentes. Tenemos las facturas por alquiler de bienes inmuebles que son con derecho a crédito fiscal y aquellos que dan en alquiler en zonas francas, estas facturas son sin derecho a crédito fiscal. También tenemos las facturas de comercialización de alimentos, de seguridad alimentaria y abastecimiento, que son sin derecho a crédito fiscal. Tenemos las facturas de exportación, compra y venta de moneda, comercial de exportación, exportación de servicios turísticos, las facturas que se van a emitir por ferias, las facturas tasa cero, las facturas duty free, las facturas de artistas nacionales, los servicios de prestación continua, ventas de combustible, facturación en ventas de zonas francas. Entonces vamos viendo una por una qué características tienen estas facturas. Ya aquí el contribuyente entonces va a tener más específica, ¿no? De acuerdo a la actividad que realiza, qué tipo de facturas tiene que emitir. Tenemos las facturas de alquiler de bienes inmuebles. Entonces, estas facturas deben consignar necesariamente el periodo por el cual está facturando, el concepto del alquiler, ¿no? Si es un departamento, oficina o la dirección donde se encuentra este departamento o oficina por la cual está emitiendo la factura. Y el importe. Debe consignar el mes, periodo y especificación de la dirección. Son aspectos que se tiene que cumplir para la emisión de este tipo de facturas y van a ser con derecho a crédito fiscal cuando sea fuera de zona franca. Pero cuando el alquiler esté dentro de zona franca, entonces se emiten facturas sin derecho a crédito fiscal. Otro tipo de factura tenemos las facturas comerciales de comercialización de alimentos, de seguridad alimentaria y abastecimiento. Estas deben ser autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para la comercialización de alimentos exentos del impuesto. Esto generalmente se da cuando existe desabastecimiento de algún producto. Entonces, hay contribuyentes que realizan la venta de estos alimentos con la finalidad de no subestimar el precio. Entonces, estas facturas son emitidas sin derecho a crédito fiscal, justamente para que su finalidad es abastecer a la población de algún cierto alimento. Facturas por compra y venta de moneda extranjera. Este tipo de facturas emiten en las entidades de intermediación financiera que pueden ser empresas de giro, remesas de dinero, casas de cambio que realizan la compra y venta de moneda extranjera. Estas facturas se emiten sin derecho a crédito fiscal. Tenemos facturas por exportaciones. Estas se emiten por la exportación, ya sea de bienes o servicios, que también son sin derecho a crédito fiscal. En exportaciones definitivas de mercancías, exportaciones RICTEX deben ser registrados como exportadores.
exportación de servicios no sujetos a devolución impositiva. También aquí es importante aclarar que para aquellas facturas comerciales de exportación por la exportación de efectos personales y homenaje doméstico de cantidades pequeñas o exportaciones sin fines comerciales, asimismo las encomiendas internacionales u otras piezas postales. Ya no se emiten porque tienen el tratamiento de acuerdo a lo que es la ley de aduana. Facturas por exportación en libre consignación. El exportador podrá emitir una factura comercial en libre consignación sin derecho a crédito fiscal. Una vez que se haya concretado lo que es la exportación, debe emitir la factura comercial de exportación. Otro tipo de facturas son la exportación de servicios turísticos, y aquí tenemos dos tipos de servicios que se brinda. Uno que es un operador de turismo. Entonces, en este caso, cuando el operador de turismo brinda el servicio, por los servicios de turismo organizados desde el exterior hacia el territorio nacional, se tiene que emitir la factura con el nombre y número de pasaporte o documento de identificación del turista. Y otros que emiten la factura por servicios turísticos son los establecimientos de hospedaje, los hoteles, alojamientos. También emiten facturas sin derecho a crédito fiscal. Entonces, ¿cómo se hace la emisión de estas facturas? En el detalle, ¿no? En el caso de turistas que lleguen mediante un programa de operadores de turismo, la factura se debe emitir a nombre del NIF del operador de turismo, registrando el nombre y apellido de cada turista. En el caso de que la factura se emita, ¿no?, al turista que llegue por cuenta propia, entonces la factura se va a emitir a nombre y número de pasaporte o documento de identificación del turista. Para estas facturas que son por servicios turísticos, el contribuyente debe respaldarlas con una fotocopia del carnet de identidad o pasaporte del turista, porque son facturas que se emiten sin derecho a crédito fiscal. También están las facturas para las ferias. En el caso de que el contribuyente participe en algún tipo de ferias, como tenemos a nivel Bolivia, en la normativa establece que puede utilizar las notas fiscales con el domicilio de la casa matriz, porque estas ferias son un determinado tiempo, entonces no es necesario habilitar lo que es una sucursal, ¿no?, en estas ferias. Entonces nos dice que el contribuyente puede utilizar su talonario con la casa matriz o sucursal que tenga en la ciudad para la asistencia a este tipo de ferias. En los servicios de prestación continua, que son los servicios básicos que tenemos, servicios de realización continua con un precio fijo, entonces las facturas se van a emitir a la percepción del pago o pago parcial o total. Para esto se tiene 5 días hábiles siguientes a la conclusión del periodo para emitir estas facturas. En los servicios continuos sujetos a medición o liquidación. Entonces, ¿cuándo se va a emitir la factura? A la percepción del pago o parcial o total, y a la medición o liquidación. Esto de acuerdo a lo que es el Decreto Supremo 29527, que nos habla específicamente para lo que son servicios de prestación continua. También tenemos las facturas que se van a emitir por los artistas nacionales cuando ellos realicen actividades de producción, presentación, difusión de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura, emitirán facturas sin derecho a crédito fiscal. Esto en el marco de lo establecido de la Ley 22006 y el Decreto 1241, ¿no?, que es específicamente para lo que son artistas nacionales. Además, otro aspecto u otro requisito que deben cumplir estos artistas nacionales para emitir estas facturas sin derecho a crédito fiscal es que las actividades que vayan a desarrollar, eventos, presentaciones, difusiones,
deben contar con un auspicio o realizarse en espacios o escenarios municipales y nacionales destinados a la protección y difusión y promoción de las artes representativas de los artistas bolivianos. Otras facturas que se van a emitir son las facturas duty free. Este tipo de facturas van a emitir los contribuyentes que estén alcanzados por el IVA y que además desarrollan actividades económicas de venta de bienes en tiendas libres o duty free. Estas tiendas son aquellas tiendas que están ubicadas en las áreas internacionales, dentro de los aeropuertos internacionales, y estos deben emitir una factura sin derecho a crédito fiscal. Tenemos las facturas tasa cero, que se aplica para lo que es el transporte internacional de carga por carretera. Para esto, el requisito que debe tener el contribuyente es tener la tarjeta de operación internacional vigente otorgada por el organismo nacional competente y la autorización para realizar operaciones en el tránsito aduanero internacional. Son dos requisitos que debe cumplir para poder emitir estas facturas con tasa cero. También están dentro de esto la venta de libros de producción nacional e importador y publicaciones oficiales realizadas por instituciones de Bolivia en versión impresa. Esto es, dentro de lo que es la venta de libros, se excluye la venta de revistas y periódicos de carácter no oficial. También estas facturas se emiten sin derecho a crédito fiscal. Para la venta de combustibles, aquellos sujetos que realicen la actividad y comercialicen la gasolina, diésel, oil, de cualquier origen, gas natural, vehicular, deben consignar en las facturas, al momento de la emisión, el número de placa del vehículo automotor o el número del BESISA u otro documento que establezca la ANH. En el caso de la venta de gasolinas, las facturas manuales o por contingencia para la venta de gasolina, diésel, deben consignar la leyenda de acuerdo a la ley. Del importe total de la factura, solo el 70% es válido para el crédito fiscal, debido a que estos combustibles están subvencionados por el Estado. Otro tipo de facturas son las que se van a emitir en zonas francas. Dentro de zonas francas tenemos concesionarios al usuario. Ellos emiten facturas o notas fiscales sin derecho a crédito fiscal por la administración y explotación de la zona franca, alquiler de venta de espacios y otros servicios. También dentro de las zonas francas tenemos concesionarios al prestador de servicios conexos. Ellos deben emitir una factura o nota fiscal por la prestación de servicios al concesionario. Y otros están los usuarios, emiten facturas o notas fiscales sin derecho a crédito fiscal por las operaciones realizadas en el interior de zona franca. También tenemos los prestadores de servicios conexos. Ellos deben emitir una factura o nota fiscal, como ser bancos, empresas de seguro, agencias, despachantes de aduana, restaurantes, u otra prestación de quien no sea usuario ni concesionario. Tenemos las notas de crédito débito, que actualmente también emiten algunos contribuyentes. Estas notas de crédito débito se utilizan o se emiten cuando existe la devolución o rescisión del bien o del servicio. Dentro de estas notas de crédito tenemos las notas de crédito y débito que se emiten entre contribuyentes del IVA, o sea, dos contribuyentes que están alcanzados por el IVA. En este caso, ¿qué va a pasar? El vendedor va a imputar el crédito fiscal y el comprador va a imputar el débito fiscal. Si el comprador no es sujeto pasivo del IVA, entonces, ¿qué pasa? El vendedor imputará el crédito fiscal y exigirá la factura original en una modalidad manual. En ambos casos, el vendedor emitirá la nota de crédito débito por la modalidad de facturación que utilice, ¿no? Si utiliza modalidad electrónica o manual. Para la emisión de estas notas de crédito débito hay un plazo. El plazo es de 18 meses posteriores a la emisión del documento fiscal. Para las modalidades de facturación manual computarizada SFB,
emiten a través del SIAT y en las modalidades en línea a través de su sistema. Otro documento que se va a emitir son las notas de conciliación. Estas notas de conciliación permiten realizar ajustes en el impuesto al valor agregado por transacciones de energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable, hidrocarburos, conforme a lo siguiente, ¿no? Y justamente había una consulta respecto a este tema, ¿no? Que se puede presentar porque estos servicios, para que sean facturados, tienen que ser medidos, ¿no? O sea, se debe medir el consumo que se ha hecho en un determinado periodo, ¿no? Por parte del cliente. Para esto, para hacer este ajuste, se utilizan estas notas de conciliación, porque como el ejemplo que ponía uno de los participantes, ¿no? ¿Qué pasa si se ha hecho la medición y se ha facturado, no sé, por 100 bolivianos, o sea, un consumo de 100 y el consumo era de 10, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hacemos? Ya se ha emitido la factura porque son servicios de realización continua, entonces estos se tienen que emitir, ¿no? Una vez que termine el periodo o una vez que se haga la lectura, ¿no? Del servicio. Para esto se va a emitir las notas de conciliación. En este caso, cuando el importe facturado sea mayor, se va a generar un crédito fiscal al vendedor y un débito fiscal al comprador. Cuando el importe facturado sea menor, se va a generar un débito fiscal al vendedor y un crédito fiscal al comprador. El vendedor emitirá la nota de conciliación y la registrará en la declaración jurada. ¿Cuál es el plazo para emitir estas notas de conciliación? Podrán emitirse hasta el último día hábil del periodo fiscal anterior al que se cumplan 12 meses. Entonces, el plazo para estas notas de conciliación son 12 meses para poderlas emitir. En las modalidades igual manual y computarizada, estas notas de conciliación se van a emitir a través de lo que es el SIAC. Y para las modalidades electrónicas, el contribuyente va a utilizar su propio sistema para emitir estas notas de conciliación. Lo que es la anulación de documentos fiscales también se mantiene. Para las modalidades manual, prevalorada, computarizada, se pueden anular documentos fiscales siempre y cuando se tenga el documento original y además se consigne la leyenda anulado. En las modalidades de facturación en línea, se puede cambiar el estado de anulado hasta el día 10 del mes siguiente a su emisión. Entonces, aquí hay un plazo para los que son en línea, justamente debido a que estas modalidades, ¿no? son validadas y almacenadas en la base de datos del SIN. Otro aspecto importante que también nos establece es que se anularán los documentos fiscales siempre y cuando las transacciones no fueron realizadas, ¿no? Cuando no se haya efectivizado la transacción, entonces se puede anular un documento fiscal. Para las modalidades manual, prevalorada, preimpresa o por contingencia, también está el procedimiento de inutilización de los documentos fiscales. ¿En qué caso se va a registrar estos documentos fiscales como no utilizados? Puede ser por un cambio de jurisdicción a otro departamento, cambio de la razón social, modificación de la actividad económica, modalidad de facturación. La inactivación del Buenas noches, licenciada. Disculpe, una preguntita. Sí, adelante. Lo que pasa es que quería preguntarle, si yo en caso no tengo un NIP y al momento de hacer mis compras, pido factura, solicito una factura, ¿eso para qué me serviría? Bueno, en el caso de que usted no tuviera NIP, ¿no? y realiza compras, entonces las facturas tiene que solicitarlas con su carnet de identidad, ¿no? En este caso, dentro de lo que es la cultura tributaria
de Bolivia, de las personas, es importante que el comprador siempre solicite su documento fiscal, ¿ya? Si bien no lo va a poder utilizar, ¿no? El crédito, pero sí estaría cumpliendo, ¿no? Con hacer que el contribuyente también realice y haga el pago de sus impuestos, y también si usted estaría alcanzado en lo que es el régimen del reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, usted puede ser beneficiario de este régimen y así podrían hacerle la devolución del 5% de las compras que realice como persona natural sin necesidad de tener un NIT. ¿Y qué necesito para agregarme a ese régimen para así poder, Beneficiarse del crédito, ajá, ¿no? exacto, sí. Dentro de lo que es, haciendo un pequeño corte en esta parte, lo que es el régimen de reintegro en efectivo, tiene que tener, las condiciones que debe cumplir es tener un ingreso menor a 9.000, tener su número de cuenta en el banco para hacer su registro, ¿no? Esto aplica tanto a personas que trabajan de forma independiente, los que trabajan de forma dependiente, y para las personas que reciben alguna renta como jubilados. Muchas gracias. Continuamos entonces, estábamos en lo que es consultita, la licenciada. inutilización de documentos fiscales. Sí. Licenciada, ¿qué pasa en este caso? Yo, por ejemplo, tengo mi NIT y los servicios como comida, medicamentos, que no puedo yo tomarme el crédito, ¿también podría entrar a esa opción? Sí, también podría usted ser beneficiario de lo que es el REIVA. Del 5%. Sí, de la devolución, del reintegro del 5% del impuesto al valor agregado de las facturas de compra. Pero ¿por qué el 5% si es el 13%? Es que es un régimen, ¿no? Que está de acuerdo a una ley y se ha establecido ciertas características de este régimen. Ya, para eso, ¿qué tendría que hacer porque yo ya tengo mi NIT y son muchas las facturas que no puedo tomar en cuenta, como son medicamentos, comida, y en el caso de yo tengo internet con Entel, ya, y le dije que me lo ponga mi NIT y no quiso poner, no podemos poner por montos pequeños, solo por montos grandes. ¿A qué se debe esto de que Entel no me quiere poner el número de mi NIT, solamente mi número de carnet? ¿Está bien esa opción? Que ellos escogen a quienes le van a poner el NIT y a quienes no. Eso estaría bien porque he hecho varias veces el reclamo a Entel por el servicio y no me quiere poner, como le digo, el NIT, solo el número de carnet. Su primera consulta, ¿no? Si usted quiere ser beneficiario de lo que es el REIVA, entonces lo único que tiene que hacer es hacer su registro a través de la oficina virtual. Lo segundo, respecto a la emisión de la factura que hacen estas empresas de telecomunicaciones, están en función al tipo de servicio que le brindan a usted, ¿no? Entonces, directamente eso con la empresa, ¿no? De acuerdo al tipo de consumo, ellos emiten la factura. Pero Habría que ver eso qué es tipo. no, servicio de internet. Yo estaba en el plan de 90 bolivianos y no me no me quieren colocar el número del NIT, solamente el carnet. Entonces eso podría, ¿no? hacer el reclamo directamente con la empresa, ¿no? Como hemos visto en la normativa, las facturas se tienen que emitir, ¿no? Ya sea con el número de NIT o con el carnet del cliente. Continúe, por favor. Ya, gracias. Estábamos, ¿no? En lo que es la inutilización de los documentos fiscales y por qué concepto se va a registrar esta inutilización. Son por el cierre de una sucursal, por fallecimiento del titular del NIT, por vencimiento de la fecha límite de emisión, por errores de impresión u otras que imposibilite su utilización. Estas se tienen que registrar en la opción SIAT
a través de la página web dentro de los 20 días siguientes de ocurrido cualquiera de estos hechos. Por ejemplo, si hoy día se cambió de dirección, ¿no? Hoy día es 21 de octubre, entonces los 20 días se computan a partir de hoy día, ¿no? Ese plazo. Ahora, si su fecha límite de emisión venció, no sé, el 5 de octubre, entonces se van a computar el plazo de los 20 días a partir del 5 de octubre. También en aquellas facturas se tiene que hacer lo que es el resguardo, tanto de la copia y el original. Para aquellos cambios de domicilio fiscal dentro de un solo departamento, pueden seguir utilizando un sello de goma con la finalidad de no darlo por inutilizado su documento fiscal. Les permite también aún la normativa poder utilizar este sellito de goma, solo pero cuando sea el cambio de domicilio fiscal y sea dentro de un mismo departamento. Referente a lo que son los documentos fiscales extraviados, se mantiene lo que es la anulación de documentos extraviados en las modalidades manual, prevalorada, preimpresa. Deben ser registrados a través de la página web, adjuntando los siguientes requisitos. Realizar una publicación en un periódico de circulación nacional de extravío, realizar la denuncia del extravío ante la Policía Nacional. Estos dos requisitos se debe cumplir necesariamente para que el contribuyente pueda registrar esta factura como un documento extraviado. Ahora vamos a pasar a lo que es los registros de compras y ventas, que también están establecidos dentro de lo que es la resolución normativa de directorio. ¿Qué tipo de registros debe llevar el contribuyente? Están denominados como registro de compras y ventas. La información de los documentos fiscales debe registrarse y o confirmarse de manera íntegra en el registro de compras y ventas que estará disponible en la página web del SIN. Entonces nos habla aquí de registro y o confirmación. Entonces, registro para aquellos que van a seguir utilizando las modalidades manuales y confirmación para aquellos que van a utilizar o van a tener facturas en línea, ¿no? Se registra las ventas realizadas en modalidades de facturación manual, prevalorada, preimpresa y computarizada SFB. Entonces, aquellos contribuyentes que utilicen las modalidades de manual, prevalorada y computarizada deben hacer este registro a través de lo que es el CIAT. También se va a hacer lo que es, debe confirmar si registrar las compras. Va a confirmar siempre y cuando esa factura de compra que tenga el contribuyente ya esté dentro de la base de datos. Lo único que va a hacer es confirmar esa factura. Y en el caso de que esa factura no esté dentro de la base de datos, entonces lo que va a hacer el contribuyente es registrar esa compra. ¿Quiénes están obligados a registrar o confirmar el registro de compras y ventas? Todos los contribuyentes alcanzados por el impuesto al valor agregado. También dentro de esto están las entidades públicas, las ONGs, organizaciones sin fines de lucro, universidades, y por el tipo de característica que tienen estos contribuyentes, en algunos casos no están alcanzados por el IVA, pero de la misma forma, de acuerdo a normativa, están obligados a confirmar y o registrar sus compras, porque se constituyen en agentes de información. Para aquellos contribuyentes que emiten documentos fiscales en línea, no están obligados a realizar el registro de las ventas, porque en la emisión en línea ya se valida y se almacena en la base de datos del SIN. ¿Cuáles son las generalidades de este registro de compras y ventas? Se deben informar los periodos sin movimiento en las modalidades manual, prevalorada y computarizada SFB. Debe ser consolidado por NIP toda la información, ¿no? Si eso quiere decir si tiene
casa matriz, sucursales, entonces se debe consolidar en uno solo, ¿no? Para envío de la información. Los registros deben ser en moneda nacional, con 2 decimales. Estos registros de compras y ventas no requieren la impresión, tampoco la foliación, ni estar notariados. ¿Qué tipos de registros existen o tienen que realizar los contribuyentes? Uno es el registro de ventas, otro el registro de compras y el otro es el registro de ventas menores del día. Este registro de ventas menores del día, no todos los contribuyentes van a realizarlo. Solo aquellos que tengan ventas por debajo de 5 bolivianos, ellos registran estas ventas menores en un libro y al finalizar el día emiten una factura de estas ventas menores del día. También los que realizan la compra y venta de moneda extranjera, entidades de intermediación financiera, empresas de giro, remesas de dinero o las casas de cambio, que no estén en facturación en línea, deben realizar un registro auxiliar que debe ser conservado por el sujeto pasivo, ¿no? Dentro de la normativa se establece que estas casas de cambio que realizan la venta de moneda extranjera llevan también un registro de estas transacciones. ¿Cuál es el plazo para el registro de las compras y ventas o confirmación? Podrán realizarse desde la fecha de su emisión del documento fiscal hasta el 5º día hábil de cada mes. Entonces aquí es importante mencionar que el contribuyente puede registrar esta factura o hacer el registro desde el momento que lo haya emitido, ¿ya? No necesariamente esperar hasta el día quinto de cada mes. Entonces ya el contribuyente, con la finalidad de tener sus registros, lo puede ir ingresando a medida de que vaya realizando sus transacciones, ya sean de ventas o de compras. También se puede realizar modificaciones a lo que es el registro de compras y ventas. Se va a poder modificar. ¿Cuál es el plazo para modificar? Va a poderlo realizar hasta la fecha del vencimiento de la declaración jurada, ¿no? Y los vencimientos están en función al último dígito del NIT. Esto solo para los registros de lo que son las modalidades manual, prevalorada, preimpresa y computarizada SFB. En cuanto a los efectos de las rectificatorias de una declaración jurada en el registro de compras y ventas, cuando un contribuyente rectifica su declaración jurada, específicamente en el formulario 200, se consigna lo que son las ventas y las compras. Entonces, esto tiene un efecto en lo que es el registro de las compras y ventas. Si la rectificación es a favor del contribuyente, el proyecto de modificatoria del registro de compras y ventas será exigido como requisito en el proyecto de la rectificatoria de la declaración jurada, ¿no? O sea, nos está indicando que si el contribuyente rectifica su declaración jurada, entonces debe presentar lo que es el proyecto, ¿no? Para que así pueda rectificar lo que es el registro de compras y ventas. Las modificaciones al registro de compras y ventas deben realizarse antes de la rectificatoria de la declaración jurada a favor del fisco. Aquí tenemos una diferencia en lo que actualmente viene realizando el contribuyente respecto a lo que es el libro de compras y ventas, denominado con LCB. Y tenemos el registro de compras y ventas que van a realizar a partir del 1 de diciembre los contribuyentes. En el libro de compras y ventas se registran manualmente todos los documentos fiscales.
se realiza al finalizar el periodo fiscal hasta la fecha de vencimiento, ¿no? Se quiere decir que una vez que termine el periodo fiscal, recién el contribuyente puede registrar sus compras y ventas hasta la fecha de su vencimiento del IVA. Se enviará el LCB hasta el periodo de noviembre del 2021. Esto es importante también, ¿no? Que el contribuyente va a enviar el libro de compras y ventas hasta el periodo de noviembre. Lo de noviembre lo envían en diciembre, ¿no? Hasta ese periodo van a enviarlo a través de lo que es el aplicativo Facilito. Los nuevos envíos o rectificatorias del libro de compras y ventas de periodos anteriores a la vigencia de la resolución lo van a realizar directamente a través de lo que es el CIAT mediante el registro de compras y ventas. ¿Qué características tiene lo que es el registro de compras y ventas? Las facturas emitidas por una modalidad de facturación en línea ya se encuentran registradas, ¿no? En el caso de las ventas y las compras. Las facturas registradas por sus proveedores ya se encontrarán en el registro de compras del contribuyente, ¿no? Porque habíamos mencionado que estas facturas ya se puede realizar a partir del día que se ha emitido, ¿no? El registro puede ser desde el día de la emisión hasta el día 10 del mes siguiente, ¿no? Aclarando el plazo para lo que es el registro de ventas y compras, se van a poder registrar estos, ¿no? A partir del día de su emisión hasta el día 10 del mes siguiente del periodo a registrar, independientemente de que este sea un día inhábil, ¿ya? Aclarando en la anterior diapositiva, ¿no? El plazo para este registro es hasta el día 10 del siguiente periodo. ¿Cuáles son los efectos tributarios respecto a la emisión de estos documentos fiscales? Son válidos para respaldar la liquidación de los impuestos, como ser el impuesto al valor agregado, el régimen complementario al impuesto al valor agregado, el impuesto a las utilidades de las empresas, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos. Para las modalidades manuales, que son la factura manual, prevalorada y computarizada SFB, para respaldar o para apropiarse de este crédito fiscal, se requiere de un documento físico. Para las modalidades electrónicas, que son la electrónica en línea, computarizada en línea, portal web, línea, el único requisito es que este documento fiscal esté registrada en la base de datos del SIC. Además, se debe demostrar lo que es la efectiva realización del hecho económico. Perdón, una consulta, por favor, antes de que continúe, licenciada. En el punto anterior, ¿acaso no es hasta el día quinto? ¿Ese punto no ha sido modificado por la resolución normativa 17? Sí, aclarando exactamente, sí, está correcto, ¿no? Como habíamos mencionado, ¿no? Sí, mediante la resolución 17, entonces el plazo para el envío de lo que es el registro de compras y ventas es hasta el 5º día hábil de cada mes, ¿ya? Y ha habido un errorcito ahí. Buenas noches, licenciada. Disculpe una consulta. Buenas noches, sí. No entendí muy bien la parte de la rectificación. En el caso de que hasta el 5º día del mes se mande un monto de compras y luego se encuentre, digamos, más facturas y querramos hacer la rectificación hasta el vencimiento, ¿se puede incluir estas compras o se tiene que ir sí o sí a proyecto? No, se va a poder incluir las compras hasta antes del vencimiento. Ah, ya, entonces sí se puede aumentar el monto de compras. Sí, se puede, ¿no? Sin ninguna multa, hasta la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada del IVA. Está bien, licenciado, muchas gracias. Continuamos entonces con los efectos tributarios.
Para poderse apropiar de ese crédito fiscal o para que la factura sea válida, entonces debe demostrar la efectiva realización del hecho económico, ¿no? O sea, que se haya realizado la transacción económica, ¿no? Ya sea la prestación de servicios o la venta de bienes. Debe estar vinculada con la actividad gravada, ¿no? Que realiza el contribuyente para lo que es el IVA, ¿no? Tiene que estar vinculada a su actividad gravada. Se tiene que tener el documento original, en el caso de modalidades que requieran la copia física, y las que son modalidades electrónicas, se tiene lo que es el documento digital registrado en la base de datos del SIN. Debe acreditar la correspondencia del titular, acreditar el importe de la operación, consignar la fecha de emisión dentro del periodo a liquidar del impuesto, no presentar tachaduras, enmiendas u otras alteraciones, contar con el respaldo de medios fehacientes de pago para aquellas transacciones que sean iguales o mayores a 50,000. Para aquellos que van a utilizar estas facturas a efectos de la liquidación del RSI, IVA, IUE, como ser los profesionales independientes del sistema tributario integrado, deben cumplir con